Jesús, yo recibo perdón de pecados y salvación. Y me pregunta que por qué creo en Jesús, que por en Jesús hoy yo tengo una nueva vida, he vuelto a nacer. Y nos pregunta ¿qué es volver a nacer? Es por fe, es por fe. La fe es la certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Es por fe en Jesús, yo recibo perdón de pecados y salvación. Y me pregunta ¿por qué creo en Jesús? Es por fe en Jesús que yo tengo una nueva vida, he vuelto a nacer. Y nos pregunta volver a nacer. Es por fe, es por fe. La fe es la certeza de lo que se espera, de lo que no se ve. Es por fe, es por fe. La fe es la certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Adoramos quien fue, adoramos al Dios que es, adoramos al Dios que por siempre será. Abrió puerta en la prisión, calmó el urgente mar. Mi Dios la victoria solo Él logró. Hay gozo en la casa de Dios, hay gozo en la casa de nuestro Dios. Nos callaremos, cantaremos, hay gozo en la casa de Dios. Yo sé que está en este lugar. No nos callaremos, saltaremos, oh, 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 exaltaremos, oh, oh, oh. Cantamos el sanador, cantamos el Salvador, cantamos al Dios que un camino abrió. En la cruz Él se entregó, en la tumba ascendió, mi vida a los muertos regaló. Hay gozo en la casa de Dios, hay gozo en la casa de nuestro Dios. No nos callaremos, saltaremos, hay gozo en la casa de Dios. Yo sé que es en este lugar. No nos callaremos, saltaremos. No teníamos casa y ahora vivimos junto a ti. Éramos prisioneros y ahora somos libres sin fin. Somos perdonados, aceptados, por tu gracia salvados. Con tu pueblo yo te alabaré. No teníamos casa y ahora vivimos junto a ti. Éramos prisioneros
y ahora somos libres sin fin. Somos perdonados, aceptados, por tu gracia Salvador. Tu pueblo yo te alabaré. Hay gozo en la casa de Dios, hay gozo en la casa de nuestro Dios. No nos callaremos, te exaltaremos. Hay gozo en la casa de Dios, los expertos están en este lugar. No nos callaremos, te exaltaremos. Hay gozo en la casa de Dios, hay gozo en la casa de nuestro Dios. No nos callaremos, te exaltaremos. Hay gozo en la casa de Dios, yo sé que está en este lugar. No nos callaremos, te exaltaremos. Oh, 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 exaltaremos. Esta siguiente canción me gusta, Rey de mi corazón, y empieza a decir todo lo que significa para mí. Pero antes de llegar a eso, quisiera tomar un tiempo. En los salmos podemos notar muchas veces que el salmista se refiere a su alma y le dice a su alma algo, ¿no? Alma mía, alaba a Dios. Alma mía, bendice a Dios. Alma mía, ¿por qué estás triste? Y una de mis hijas en el 10 de mayo me regaló unos libros por unos autores y son un poco, habla de la vida de estas personas, y mi hija me dijo, eran personas cero frágiles, y diciendo que tenemos que tener como modelos gente que no es frágil, gente que no se arruga, no desmaya con cualquier cosa, y más todo lo que ha pasado en este año, ¿no? Pero a veces tenemos que ser un poco rudos con nosotros. ¿Te acuerdas así? Ahora ya no es permitido, pero antes cuando tu mamá te vienes acá a tender tu cama, ¿no? Y todo, no nos hacían mal en llamarnos la atención. Y a veces tenemos que ser así con el alma y decir, alma, ten paciencia. Alma, confía en Dios. Alma, pon tu mirada en esto. Entonces, quiero tomar un momento espontáneamente, y si se van interrumpiendo, no importa, pero vamos a decir a nuestra alma lo que quizá en este momento sea lo que necesitas. Y yo empiezo. Alma mía, ten gozo en el Señor. Teníamos mucho que decir a nuestra alma, qué bueno. Y que lo hagamos todos los días. Rey de mi corazón, aguas que sacian mi ser, monte al que subiré, Él es mi canción. Rey de mi corazón, sombra que me esconderá y mi vida rescatará, Él es mi canción. Bueno es Dios, oh, bueno es Dios, oh, vamos a decir bueno es Dios, oh, bueno
clama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Encuentro lo incierto, caminaré sobre el mar y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tuyo Tu espíritu me guía sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Tu espíritu me guía sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Puedes abrir por favor en Apocalipsis capítulo 2 y para darnos un poco más amplio y más fondo a lo que vamos a estar viendo en 1 Timoteo 5 acerca de Éfeso, donde Pablo dejó a Timoteo en Éfeso para que se encargara de varias cosas, un poco de arbitraje, un poco de enseñanza, organización, ánimo, fortalecer y todo eso. Y Éfeso no tenía realmente problemas, pero siempre hay deficiencias. Y eso es importante para nosotros captar, siempre hay deficiencias. Y es la iglesia que es el rebaño que Él compró con su propia sangre. Es increíblemente bella,
y complicada la iglesia, porque es una convivencia de pecadores, pero redimidos, y están todos en un proceso de renovar su entendimiento. El arrepentimiento trae frutos inmediatos y a más largo plazo. Entonces, todo eso está pasando y difícilmente vamos a compaginar siempre. Entonces, parte de reunirnos es como para decir, aquí estuvimos, aquí escuchamos, aquí presenciamos algo. Entonces, hacernos presente cuando Dios se hace presente es parte de, como decir, hacer un registro en tu vida, así, y una crónica en tu vida de que eso es lo que Dios viene haciendo. Ok, entonces, Apocalipsis 2, aquí Jesús le dice a Juan 7 iglesias en Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Entonces, y van en orden y tiene cosas que decir. Y algunos son ánimo y consolación, otras son una reprensión muy directa y muy severa. Entonces, y aquí en Éfeso dice una cosa, pero es importante ver, porque dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Entonces, iglesia es la asamblea, que eran muchos lugares y momentos cuando se reunían los creyentes, pero a nivel ciudad, la asamblea. Okay. Entonces, si escribiera a Cuernavaca, eso incluye gente que vive en comunidades hasta Tejalpa, Huitzilac, Xochitepec, quizás Alpuyeca, Puente de Isla. O sea, empiezan a decir, no, pues eso es ¿por qué? Porque hay va y viene y hay tráfico y comercio y relación por muchas razones con Éfeso. Éfeso era una ciudad muy importante por comercio, por religión, por filosofía y cultura y todo lo demás. Entonces, pensándolo así, entonces dice aquí, escribe al ángel que está en Éfeso, en la iglesia. Y no es a un ángel porque después dice arrepiéntete. Y o sea, obvio no está hablando un ángel, un espíritu servidor que Dios envía, sino es un mensajero, literalmente, es el término más amplio que se le puede dar, es el mensajero. Entonces sería uno principal en Éfeso, reconocido entre los que son reconocidos como líderes, como el principal, que si lo encargo a él, los demás lo van a saber bien, como Pablo dice a los filipenses acerca de Timoteo. Espero enviar a Timoteo, si yo no puedo ir, espero enviar a Timoteo. ¿Por qué? Porque no tengo a otro parecido, otro semejante, que se preocupa tan sinceramente por ustedes. Entonces es interesante, o sea, si Timoteo va, es como si yo fuera. O sea, con mis ojos y diciendo lo que yo diría si pudiera ir. Entonces es importante eso. Entonces escribe al mensajero que está en Éfeso. Y es importante ver eso. Es alguien que tiene mucho que recomendarle. Jesús le alaba, lo reconoce y también lo reprende. Entonces es importante ver eso, ¿no? Que puedes estar en un nivel así, por decir, supervisando el crecimiento y aprendizaje y el desarrollo de mucha gente en muchas etapas de crecimiento, de conversión, de arrepentimiento. Puede estar supervisando y necesitar dirección, necesitar corrección y hasta consolación más adelante. Si quieres después hoy leer a las 7 iglesias lo que tiene que decir. Pero dice también versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, las asambleas, o sea, y aquí entre todas. Al que venciere le daré a comer del árbol de vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ok, entonces, y eso no es Edén. Lee el final de Apocalipsis. Entonces, cuando vemos eso, nos damos cuenta, tiene algo que decir al mensajero en la iglesia en Éfeso, pero todos los demás se están enterando. Entonces, no es como nosotros, o puede ser un poco así, que oye tú mi hija, entiende tú mi nuera. O sea, si yo le digo a mi nuera, entonces va y se queja con su mamá y las dos consuegras ya peleadas y todo. Entonces le regaño a mi hija y mi nuera dice, abusada. O sea, entonces también se corrige, también se endereza. Entonces es escribe al mensajero que está en la iglesia en Éfeso, pero al que oyere, o sea, el que puede oír esto,
tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Jesús tiene algo que decir aquí a este. Entonces muchas veces vas a ir leyendo tu Biblia y lo que Dios le dice a Moisés, o lo que Dios le dice a Ezequiel o Daniel, o lo que Dios le dice a Pablo en Corinto. Ten ánimo, no temas, Pablo, sigue predicando, tengo mucho pueblo en esta ciudad. Entonces, y tú lees esto y dices, pero el que tiene oídos para oír, entonces yo también lo recibo, aunque sé en el contexto para qué es y para qué, quién es y para cuándo y todo, o sea, entiendo lo que es, pero yo puedo también de aquí tomar ánimo o dirección o ser reprendido. Okay, entonces nos da como un tip en estos dos versículos de cómo leer la Biblia. Entonces escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Ahora, ¿cuándo fue escrito eso? Juan escribe esto cuando ya salió de exilio, estaba prisionero de Roma en la isla de Patmos y trabajaba como todos los prisioneros en minas de sal. Entonces, y en eso una visión y es Apocalipsis y escribe todo esto. Pero eso ya estaba viejito, intentaron ejecutarlo, no murió, entonces lo mandaron a exilio. Y es importante, Dios lo mantuvo vivo para ver la tercera y cuarta generación después de los apóstoles. Es importante porque cuando entiendes que Él escribe las epístolas de Juan, después escribe Apocalipsis cuando está preso y después escribe el Evangelio de Juan. Entonces le trajeron a Juan en Éfeso, interesante, en Éfeso le trajeron a Juan varios evangelios que se estaban circulando como auténticos y él solo dio como el sello de auténticos Mateo, Marcos y Lucas. Esos son auténticos, los demás quién sabe. No es que digan pura mentira, pero no son de confianza. Entonces eso es como se formó el canon bíblico. Entonces Juan escribe el cuarto evangelio, el evangelio de Juan. Y lo importante de eso es que Juan incluye datos, nombres, por ejemplo, que los otros no mencionan porque ya estaban muertos. Lázaro, María, Marta, María Magdalena, Nicodemo. O sea, mencionan nombres de personas, ya no les pueden perseguir, ya no les pueden hacer daño. Entonces, incluye esos datos en su evangelio, pero incluye también datos de puro valor forénsico en este sentido. Juan, porque al final del primer siglo, cuando él tenía más de 90 años, las herejías que se estaban circulando tenían que ver con algo que también hoy se está circulando y que las iglesias están sintiendo presión para mostrarse también somos como Jesús, también somos inclusivos, también somos buena onda, también somos misericordiosos y demás. Entonces, el gnosticismo del primer siglo, uno de los efectos y uno de los atributos de la filosofía al llegar entre la iglesia, y lo vemos ya apareciendo en 1 Corintios, que no importa lo que hagas con tu cuerpo, tu espíritu es santo. Okay. Entonces fornicación, borrachera, pleitos, o sea, lo que hacían fuera de las reuniones y lo que hacían en la reunión de la iglesia podían ser tan distintos y no había problema. Entonces Pablo dice, tu cuerpo es templo del Espíritu. Entonces hace una cosa diferente, porque en el mundo greco-romano, por la filosofía griega, tenían la idea de que lo material, Aristóteles, lo material, lo que es medible, observable, que se puede conocer, es material y es el universo. De hecho, fue uno de los antiguos que tuvo la idea de átomos, sin microscopio y todo eso, átomos, simplemente que el universo está compuesto es particular y está compuesto de eso. Entonces proponen una cosa, que el cuerpo es divino. El cuerpo es lo máximo. Entonces ves las estatuas de la época, de la cultura que está viendo eso, idealizando el cuerpo humano como la expresión máxima de la inteligencia de los dioses como evolución. Entonces es lo máximo, pero empieza a suceder otra cosa. Siempre que el hombre propone una filosofía, una cosmovisión que deja fuera a Dios
como creador, siempre sale algo fracturado y fragmentado. Entonces el cuerpo es lo máximo, por eso se refleja en su arte, pero se refleja también en una forma social. Entonces podían abusar de niños, podían comprar y vender niños y niñas para uso exclusivamente sexual. Y decimos, ¿cómo? Sí, pero nosotros, ve lo que pasa. Aquí en el occidente tenemos la cultura greco-romana como la máxima, más civilizado que nosotros. Más cultos, más inteligentes, y dices, eran unos brutos. Entonces un esclavo no tenía derecho. Tú podías sacarle el ojo, tú podías cortarle la lengua y lo tienes de cocinero, pero en tus intrigas y no escucha, entonces no puede decir lo que oyó. Los podías marcar, desfigurar, les podías matar y no te podían decir nada. O sea, la calidad jurídica de un esclavo o de un menor, y en muchos casos de una mujer, era idéntico a una bicicleta hoy. Simplemente un objeto. Entonces decimos, órale, ¿y qué pasó entonces con el feminismo en nuestros tiempos? El feminismo fracasó otra vez porque dejó fuera a Dios como creador y quiso sin base para hacer afirmaciones acerca de la naturaleza de la mujer y su calidad y todo eso, afirma algo y fracasó, porque su primera queja es que la mujer es objeto. Y eso no debe de ser. Y los frutos del feminismo han colocado a la mujer más como objeto que antes. ¿Ok? Entonces fracasó. Y es como el marxismo, fracasó. No, es que no lo hicieron bien. O sea, ¿cuántas veces? O sea, bueno, es que me van a operar porque tengo aquí tapado el tabique desviado y todo. Y todavía no respiro. O sea, tengo uno que le operaron por lo menos 3 veces y quedó su nariz como una espiguita, como Pinocho, así, y no quedaba. Dices, ¿y todavía regresas? O sea, hasta que no quedes como Calaca con un hoyo, no vas a, o sea, entiende. O sea, ¿cuántas oportunidades? ¿Cuántos millones tiene que matar China, Rusia, o sea, Camboya, en Somalia? O sea, ¿cuántos millones tienen que morir masacrados hasta que tú digas, creo que el marxismo no funciona? Pero, enójate, ¿qué? Y nos peleamos bien. Pero ya lo dije, no funciona. Entonces, pero tienes que decir, y si no quieres, entonces tú eres racista, machista, supremacista, o sea, entonces pueden poner cualquier etiqueta. Es un atributo del marxismo, es parte de la táctica. Entonces, ¿qué sucede ahora? No, lenguaje inclusivo. Tienes que usar lenguaje inclusivo. Entonces no puedes decir, hola amigos, sino hola amigas y amigos. O sea, ser tan torpe, de veras. En 20 años todos van a decir, abuelito, ¿tú eras de los que hablaba bien raro? No. Sí, escuché una grabación. O sea, imagínate que lo que fue hace 50 años, ¿quién te grababa? ¿Dónde existía? O sea, lo que está en Facebook ya pertenece a Facebook. Aunque tú lo borres, sigue existiendo. Instagram, todo. Y bajita la mano ya es propiedad de. ¿Ok? Entonces necesitas ver, o sea, las futuras generaciones van a decir, ¿qué montón de idiotas eran? Y no los vamos a poder refutar. Ahora, checa esto. Por el gnosticismo, el cuerpo es algo distinto a mi ser, a mi yo, mi alma. ¿Okay? Es algo distinto. Entonces, lo que tenemos ahora con ideología de género, y ya no tienes que ser homofóbico, transfóbico, xfóbico, o sea, todo eso, y te dicen fóbico. O sea, que tú tienes un terror irracional de un homosexual o una lesbiana. Digo, no. Ni aunque fuera leproso, aunque tuviera COVID y me quiere toser. O sea, no le tengo un miedo. Pero te ponen eso para que tú te pongas a la defensiva. Y muchas veces los cristianos estamos cayendo en la táctica y no para nada. Entonces, para demostrar que no, entonces ponen algo a defender que no necesita defenderse. Y te pones a defender y por aquí ya están saqueando tu casa. Necesitamos ver eso. Ahora, ¿por qué estoy haciendo hincapié? Porque la iglesia está abrazando
y esas ideologías. Y la Biblia tiene algo que decir acerca de eso. Entonces, en el momento, porque hasta decimos, no, pues dice Pablo a los Corintios, que tenemos este tesoro en vasos de barro. Sí, pero tu cuerpo no es todo el barro, tu alma también. Por eso habla del corazón endurecido. ¿Ok? Y que voy a quitar tu corazón de piedra y poner un corazón de carne. Entonces tenemos este tesoro en vasos de barro, pero mi cuerpo, alma y espíritu es el vaso y el tesoro es el Espíritu Santo. El Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Okay, entonces, eso es lo que dice la Biblia. Entonces, en el momento que puedo fragmentar el ser humano, que esto viene del huerto de Edén, que ya cuerpo y alma y espíritu como con 3 identidades, entonces yo puedo tener mi propia identidad. Entonces necesito ver eso, necesito captar eso y decir, ok, en el momento que, porque ya están bien, ya hay suficiente estadística. Las farmacéuticas y los médicos que practican transición de hombre a mujer o de mujer a hombre, que practican cirugías y todo eso y el resto de su vida, drogas muy caras para mantener esa apariencia externa de lo que es según su identidad interior. Entonces, o sea, ya te hacen un adicto y ya tienes que estar pagando esto el resto de tu vida con esto. Y es interesante que por cada niño que se identifica como niña, hay 4 niñas que se identifican como niño. ¿Por qué? Pues hace años era bulimia o anorexia, que rechazo mi cuerpo, que quieren que yo sea bella, que sea guapa, que sea delgada, que sea presentable. Entonces, otra vez, nuestra cultura siempre ha enfatizado el cuerpo físico y negado la importancia de tu alma. Y muchos de nosotros ya traemos secuelas y cicatrices de la cultura en ese sentido. Entonces, donde antes era bulimia, anorexia y todo eso para una niña, una adolescente, entonces las jovencitas, no, yo soy hombre. Y con eso, ¿por qué? Porque para empezar, el hombre puede ir todos los días de su vida de mezclilla y una playera. Y una mujer que fodonga, que no se arregla, que no se aprecia. Y, sí, y todo así. Si un hombre engorda un poco, dice, sí, pastor sin panza no da confianza. Nunca pueden decir eso. O sea, vemos lo que exige. Entonces, en una rebelión quizás justificada, pero no es identidad, es una rebelión y es un miedo a asumir una identidad que es opresiva. ¿Okay? Entonces necesitas ver eso, pero otra vez, ¿qué es lo que el Evangelio trae en el primer siglo? En Cristo no hay varón, mujer. Entonces esas identidades no estorban, ni limitan, o sea, tu acceso a Dios es tan abierto y tan libre, hombre, mujer, libre, esclavo, bárbaros, porque los griegos y los romanos dicen, no, esos bárbaros, si no agarran la onda los vamos a exterminar. ¿Okay? Entonces, ¿qué hicieron los españoles en Perú, en Ecuador? Exterminaron, en Chile, exterminaron la clase real, la clase sacerdotal y los aristócratas, todo eso que eran los que tenían conocimiento y como que forma de hacer cosas, y quedaron con los campesinos y clase laboral. No hicieron mestizaje como en México. Entonces, exterminarlos. ¿Por qué? ¿Por qué no resisten? Fuera. Okay. Entonces necesita, y eso es más reciente, hace 500 años, pero no hace mucho ya se está haciendo. El 53% de bebés concebidos de afroamericanos en Estados Unidos son abortados. Más de la mitad los abortan. Es un exterminio racista por los mismos. O sea, no agarran a una mujer y la obligan a abortar. Le convencen que le conviene. Entonces necesitamos ver eso, que seguimos tan bárbaros, tan incultos,
tan desorganizados, tan resistentes a entender la palabra de Dios en siglo XXI como en el primer siglo. Realmente las cosas en cuanto al ser humano no han cambiado. Entonces no necesitamos preocuparnos de hacer la palabra de Dios relevante porque ya lo es. Por lo mismo de ideología gnóstica, de ver tu cuerpo como algo distinto a ti, es importante por lo que dice la Biblia. Seguimos. Todo lo que, cuando dice Pedro que el hombre así que le trate como vaso más frágil a su esposa, eso era un concepto revolucionario nuevo en el mundo, no nada más en Grecia, Roma, Corinto, Jerusalén, era nuevo, que la mujer no es un objeto. Y si la tratas, le tienes que tratar como si fuera objeto frágil. Eso es nuevo. Y que no seáis ásperos con vuestros hijos. ¿Ok? Colosenses 4. Que eso era nuevo. ¿Cómo no? Si no me entiendes, le hago entender a fuerza. Entonces necesitamos ver cómo el Evangelio cambió. Y desde ahí, desde el entorno del cristianismo, la rebelión dice que toda la culpa es de los cristianos. Y tienen libertad para decirlo. En el mundo de este siglo, tú dices una cosa así, mañana estás en la cárcel, si vives, si te dejan vivir. ¿Okay? Entonces, cuando estamos viendo todo eso, si nos ubicamos en esto, ese es el mundo en donde Juan, Pablo y todos se mueven. Entonces, Juan de viejito escribe esto, es la tercera y cuarta generación de los que oyeron el Evangelio en Jerusalén, en Antioquía, en Corinto, en Roma, en esos lugares que tú lees en Hechos. Eso es ya la tercera y cuarta generación. Y su mundo ya es conocido así. Nerón, para que veas que así abarcaba. Nerón, tan libre de expresar su verdadera identidad, una vez se casa como en la boda, él es el novio y con una mujer. Otra vez decide casarse otra vez y ahora él va a ser la novia y se casa con un hombre. ¿Por qué? Porque mi cuerpo es simplemente una expresión, mi cuerpo y yo no son la misma cosa. Entonces, eso es lo que ya existía. Y en ese mundo están predicando el Evangelio y el mundo está cambiando. Entonces, tú tienes que mantenerte porque en este mundo estamos. Y predicando el Evangelio, el mundo cambia. ¿Por qué? Porque gente que está presa de esas mentiras necesita esperanza. Necesita apertura de cárcel y salir de eso. Entonces, dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, ¿ves? No está hablando un ángel sino un mensajero. Has sufrido, has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de donde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Dice, cuando se identifica a Jesús, dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, que son los 7 mensajeros, capítulo 1. Luego los 7 candeleros son las iglesias en esas 7 ciudades. Y puedes seguir leyendo todo esto y es interesante. Entonces, conozco tus obras. El Señor nos podría decir a nosotros y a cada uno, decir, conozco tus obras. Y tú dirías, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos. Es recomendable, dice. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Es importante. Y has sufrido y has tenido paciencia. Entonces hemos pasado más de un año, 15 meses, 16 meses, ya vamos con año y medio, con una situación crítica de crisis perpetua que va a ser eterna, si lo pueden manejar así. Entonces, simplemente como muestra, tengo la curiosidad, no es ni siquiera para hacer un punto o algo así. Alza tu mano si tú ya tuviste COVID o vacunado.
que ya tuviste o vacunado. Entonces, prácticamente estamos a inmunidad de rebaño. Y realmente eso es una muestra. No somos más diligentes ni más resistentes a infección que otros. Eso es una muestra de lo que hay a nivel sociedad. Pero entonces, variante Delta, tú ni sabías que existe una palabra Delta. Era Delta Force y era Chuck Norris y todo, o sea, okay, es una letra en el alfabeto griego. Entonces, cuando llegan a lambda, cuando llegan a mu, a nu, a sigma, a tau, o sea, son variantes. ¿Y qué? O sea, la vacuna, tú vas a decirme que las farmacéuticas que desarrollaron la vacuna sean tan limitados en habilidad y conocimiento y anticipación que no hicieron algo que, si va a ser una terapia genética, que es cuestionable, pero si eso va a funcionar, o sea, por eso lo hacen, porque reconoce el cuadro genético de un virus, en lo que sea. O sea, va por apellidos, no por variante Delta, ¿ok? Reconoce el apellido, coronavirus, ¿ok? Lo reconoce así. Entonces, si ya estás vacunado contra variante Delta, pero dicen que es más contagioso. Y no dicen que es más letal. Entonces nos hemos acostumbrado a no poner atención. Es un efecto de redes y de escuelas federales de gobierno, no poner atención. Iglesias inclusive, te acostumbran a no poner atención. En el día del examen alguien me echa la mano. ¿Okay? Entonces simplemente, o sea, ve lo que están diciendo y ve lo que no están diciendo. Entonces hay situación de datos que se están circulando que son falsos. Y hasta gente experta y de gobierno está circulando el dato. Y en buena fe, no están queriendo engañar, pero simplemente están como pasando el dato. Es parte de la cultura también humana. Entonces, reconociendo eso, podemos entender por qué falsa doctrina. Y todo lo que viene en la Biblia diciendo, aguas con eso, pon atención aquí, que ninguno tome tu corona, que nadie te engañe con esto. ¿Por qué? Porque así se difunde, así de fácil. Pero ve, tú por miedo, por diligencia, por trabajo, por lo que fuera, porque vives con tu abuelito y todo eso, entonces te has vacunado. ¿Ok? Pero entonces ya quieren algunos que se vacunen los niños de primaria. Y digo, ¿para qué? No, porque, mira, si el maestro está vacunado, si los papás están vacunados, si que el de la puerta de la escuela que lo recibe 10 minutos tarde y todo, si están vacunados, aunque el niño se enferme, no está en riesgo, entonces, ¿de dónde ese pánico? Si Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, ¿de dónde el pánico? Te reprendo. Porque no te está dejando ser prudente y tomar buenas decisiones, sino, y algunos simplemente para que me dejen de moler, tanto decir mis amigos, mis amigas, mis hijos y todos mis vecinos que si ya me vacuné. Porque al rato va a ser otra cosa y los cristianos, cada vez vas a decir, bueno, para que me dejen en paz. Eso no es el plan. El plan no es dejarte en paz, cristiano. Entonces tú tienes que recibir paz no como el mundo la da. Tú tienes que tener fortaleza que viene de arriba. Tú tienes que venir escuchando algo que Dios está diciendo. Porque el mundo siempre la cambia y a la vez nunca cambia. Entonces, ¿quiénes son? O sea, eso es insurrección y quién sabe qué. Pero ¿quiénes son los que nos están diciendo así, esto es dogma, eso es lo que hay que creer o vas a ver cómo te va? ¿Quiénes son? Son políticos. No son expertos. Es gente que lo que pretende hacer no es solucionar tu problema, sino solucionar su problema. Por eso son políticos. Porque si realmente pudieran solucionar tus problemas, ¿desde cuándo ya lo harían? O sea, date cuenta. Entonces tú y yo teniendo internet así,
a tus manos. Tú y yo podemos conseguir información, pero también podemos abrir una Biblia y podemos cotejar ciencia, información, tomar decisiones y finalmente decir, de por sí, como dijo aquella en la playa en el principio que no quería obedecer, dice, pues de por sí uno de algo va a morir. Fue la persona más sensata en toda la pandemia. Sí, de algo vas a morir. ¿Estás preparado? Entonces, lo que yo estoy viendo es una multitud en iglesias que no tienen esperanza. No están preparados. Y digo, entonces, o sea, eso a mí me duele. Eso a mí me impacta porque digo, bueno, entonces yo tengo que entregar cuentas como predicador. Y tú de lo que oíste. ¿Ok? Entonces tenemos que equiparnos, tenemos que alistarnos, porque cambios vienen. Es un cambio de paradigma. Nuevo lenguaje inclusivo, que no puedes decir lenguaje inclusivo, sino lenguaje inclusive. Tenemos que hablar como payasos, como Cantinflas toda la vida, simplemente para si quieres seguir en tu buen trabajo. O sea, ¿ves? Eso es persecución, pero no empieza como persecución a cristianos. Lo que pasa es que los cristianos resisten y dicen que esto es absurdo y así. Otro por fin dice, bueno, como no existe una verdad, como todo es como uno lo entiende, entonces aceptan. El cristiano dice, no es verdad. No puedo vivir mi vida de acuerdo con tu mentira, nomás no. Respetuosamente, no. Y entonces hay consecuencias. Y nosotros tenemos que hacernos primero la mentalidad. Tenemos que contar los costos y decir, ¿cuándo no fue complicado ser cristiano? ¿En qué siglo? De 20 siglos de cristianismo. ¿Cuándo no fue complicado? ¿Cuándo no hubo un costo? Dime ¿quién es aquí su abuelo o bisabuelo luchó en la revolución? Puros chavos aquí. Ok, entonces, ahora, ¿no te han dicho de cómo querían los que podían comer suela de zapato? Así la hambruna que hubo, porque no podían sembrar por las guerrillas que hubo en todo el país, la guerra de los cristeros. Pero entonces podemos ir antes. ¿Y qué onda con Benito Juárez? ¿Qué onda con Agustín Iturbide? O sea, dices, ¿cuándo no fue complicado vivir en México? ¿Cuándo? ¿Cuándo no hubo devaluación? ¿Cuándo no hubo terror? ¿Cuándo no hubo brutalidad? O sea, ¿en qué momento no fue complicado ser mexicano? Siempre. ¿Cuándo no fue complicado ser cristiano? Siempre. Entonces, ¿por qué estás aquí como la princesa con Aladín en su alfombra mágica, un mundo ideal? O sea, necesitamos darnos cuenta de decir, ok, entonces la Biblia viene escrita desde Génesis a Apocalipsis a hombres y mujeres que viven en un mundo complicado, en la nación que son. Viven en un mundo complicado. Y qué gran sorpresa encontrar en las epístolas en el Nuevo Testamento que la iglesia también es complicada. Claro, pero es increíblemente bella. Es la esposa del Cordero, es la asamblea de los santos, es toda la asamblea de espíritus justos esperando resurrección, es los que invocan desde Génesis hasta Apocalipsis, los que invocan el nombre de Dios, los que han doblado la rodilla a Jesucristo. O sea, es la iglesia, la ama. Entonces nosotros, o sea, yo puedo amar la iglesia aunque luego a veces digo, qué barbaridad. O sea, ves cosas, escuchas prédicas, escuchas opiniones, o sea, ¿de dónde sacas esto? Y dices, pero así es, complicada y bella. Esa es la iglesia. Entonces Pablo está hablando y aquí Juan está hablando y Dios siempre tiene algo que decir. Entonces dice, ok, tengo contra ti. Versículo 4, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Ahora, esto es duro. Pobres de primer servicio, algunos se pusieron pálidos. Quita tu cubreboca y respiras bien y luego te lo vuelves a poner. O sea, si te va a dar vaguidos o algo, no tengo la culpa. Ahora, si no puedes recordar,
eso, un primer amor, probablemente no has nacido de nuevo. Y necesitas ver eso y decir, probablemente es lo que realmente me pasa. Nunca he nacido de nuevo. Y algunos pueden decir, ay no, pero sí, sacas un 10 en todo examen. Si te ponemos un examen escrito, tienes hasta textos memorizados. Puedes contestar bien eso y hasta para echar rollo, ¿ok? Pero no hay eso que puedes decir, hubo un tiempo, y ya no es este tiempo, pero sí hubo un tiempo en que no había algo demasiado grande que Dios me pudiera pedir, y que era el centro, como cantamos hace rato, y el cimiento de todo lo que soy, eso era, y ya no lo es. Y si puede ser, porque entonces dice, oh, no, pues ya chafeaste, pero no dice eso, dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete. Metanoia, voltea el calcetín al revés, voltea tu suéter al revés, voltea tu entendimiento al revés, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. O sea, el efecto para el que está oyendo esto, el efecto era ruina de la iglesia. Entonces todo lo que somos sí afecta a los demás. Entonces, mi obediencia, mi desobediencia, mi seguir en mi primer amor o no. Y tenemos que tener cuidado de cómo normalizar cosas que Dios no considera aceptables para nuestra vida. Y eso no puede ser normal, eso no puede estar funcionando aquí sin un problema. Entonces, no normalizar eso. Y haz las primeras obras. No te pongas nostálgico. Dice, recuerda, arrepiéntete y vuelve a hacer las cosas que hacías. Pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar y si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrecen las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco, que tenían como atributo central el diferenciar entre el cuerpo y el alma, como que lo que hagas en el cuerpo no afecta tu alma. Es lo que estamos viviendo. Entonces es tan así como si Juan todavía no se seca la tinta y nos pasan. Aquí está un mensaje. El que tiene oído, o sea, ya no es nada más el mensajero en la iglesia en Éfeso, sino el que oiga. Entonces por eso, oye tú mi hija, entiende tú mi nuera. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, a todas. O sea, aunque eso no es verdad para mí hoy, es algo que sí necesito guardar y tener a la mano para cuando se necesite. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y hay 7 promesas aquí y una octava al final de Apocalipsis. Ahí te la dejo de tarea. O sea, Dios piensa que realmente poder vencer, ¿y cuál es? O sea, otros dicen, no, van a tener 10 días de persecución, algunos van a morir, a otros van a la cárcel, ten ánimo. No dice, ten fe y si no, o sea, si tienes fe no sucede, no, aguanta vara. Entonces necesitamos algunos aquí captar esto. Todos hemos estado caminando sobre el filo de una navaja más de un año. Hemos pasado por luto, hemos pasado por pérdidas, o sea, iglesias dejaron de existir, dejaron de tener donde reunirse porque no hubo entradas, no hubo renta. Hay gente que ya no, o sea, hay gente que nunca volverá. Le vino el saco a su medida, tener por fin una excusa como espiritual para no congregarse. Y entonces es algo importante. Si no has extrañado el poder congregarte, nunca habías sido miembro de esta congregación, no me importa cuál ha sido tu carga y qué liderazgo, qué función has tenido. Si no lo extrañabas, nunca eras de aquí. Siempre eras como una visita o un espectador. Pero cuando lees el último capítulo de Apocalipsis, te das cuenta, no hay espectadores y nadie visita. Son residentes,
viven y caminan ahí y beben del agua de vida en el río en medio de la ciudad y comen del fruto del árbol de vida y verán a Dios. O sea, es así. Y dice, sí, pero la iglesia, sí, la iglesia es complicada. Pregúntame. La iglesia es complicada, hay gente complicada, hay gente que es a todo dar y una bendición y dices, qué lindo. Y hay otros que en su mejor día son muy complicados y un poco pesado y con tenazas y así es. Y Dios nos sacó de la lumbre sin tenaza. Pero la iglesia sí somos un poco más delicados y así. Entonces vienes con tu ánimo de cactus. Y todos están, ay, qué bonito, abrázalo. No, tú. No. Yo nomás de aquí le amo en el Señor. Y Dios ve mi corazón. Claro. O sea, cuando leo esto y me doy cuenta, digo, que en Éfeso, una cuestión fenomenal que había sucedido. Y esto es escrito a los nietos de los que vieron nacer la iglesia en Éfeso, que vieron los milagros, que oyeron a Pablo predicar, que vieron el alboroto, que vieron la caída de Diana en Éfeso y la importancia de las peregrinaciones y la idolatría, y vieron prostitutas salir de servicio en el templo de Diana en Éfeso. Vieron así, era como poner una iglesia en Las Vegas y ver prostitutas libres de eso y viviendo ya bien. O sea, ve todo eso. Entonces son sus nietos leyendo esto en Apocalipsis. Sí, tu arduo trabajo y tu celo y que no soportas esto y que no toleras un mentiroso y esto, pero ¿sabes qué? Por ahí en la mudanza algo se te cayó. Tu primer amor. Recuerda esto y ve a traerlo. ¿A dónde lo dejaste? Ok, eso es importante. Y entonces quiere decir que es una expectativa que Dios tiene, que eso puede suceder, puedes recuperarte. Ahora, entonces todos hemos pasado, algunos bien, otros mal, otros simplemente no, pues yo aprendí italiano y francés estando encerrado y así, ok, bien. Pero aquí estamos. Y nosotros aquí estamos como semilla de mostaza para decir, no tenemos miedo y no nos callaremos. Tenemos algo que decir y tenemos algo que ofrecer a los que ya no tienen una esperanza, que puedan decir, sí, tengo esperanza. Y te sorprende ver quiénes son los que han perdido la esperanza. Okay. Y tú y yo tenemos que poder voltearnos y ofrecer eso y no decir, que no seas la chilindrina, okay, que así que no, simplemente sí te entiendo, si ya no abrigas esperanza, te entiendo, pero ¿sabes qué? Ten. Y si eso se te acaba, tengo más. Tenemos que ser ese pueblo y es posible, es una expectativa que aquí está escrito. Entonces dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Hay algo por delante. Muchas veces lo que veo en esto es que no es siempre lo mismo en la iglesia. ¿Y? Eso va a ser eternamente. Si tienes 10 años de cristiano y ya los cristianos para ti son aburridos, imagínate 100 años. Vas a ser levemente así, sin causar comentario, cambiando entre esa multitud que nadie puede contar el número, vas a cambiar. Porque digo, soporté esta hermana en mi congre 17 años y Dios la llevó a su santa gloria. Y aquí me la encuentro. Me voy a quitar, me voy a parar ahí. Entonces tú vas a estar llegando allá y ahí voy a estar, yo digo, ahí viene la plaga. O sea, obviamente va a haber algo que nos tenga fascinados y que vamos, o sea, viendo, es que ya todos serán perfectos, pero están con la idea. No es que,
en esta vida tengo la oportunidad de desarrollar dominio propio, que es fruto del Espíritu, y para la gloria de Dios, y mostrando su suficiencia en todo, que Jesucristo basta y me está haciendo fuerte. No, pero en el cielo voy a poder comer todo y no engordar. Otra vez, como haciendo una diferencia entre tu cuerpo y tu alma, como si tu cuerpo es lo que más tiene que ver. ¿Ves cómo hemos adoptado una cosmovisión que no viene en la palabra de Dios? Pero el otro lado del gnosticismo es que no importa nada. Entonces, flagelación, penitencias, ayunos forzados, todo eso, y decir sí para suprimir y para castigar mi cuerpo porque es el culpable de mis pecados. No, Señor, en tu corazón nace todo eso. Entonces necesitamos ver, el propósito de la redención en Cristo es volver a unir lo que quedó fracturado y sanar eso. Eso es redención. Ok, ahora vamos a Efesios capítulo 4. Y así fue en primer servicio. No vamos a llegar ni siquiera a 1 Timoteo, ¿verdad? Está bien, no tenemos prisa, pero sí queremos saber. Y con eso un poco más fondo. Entonces esto en Efesios está escrito cuando Pablo era preso y escribe a los Efesios, a los Filipenses y a los Colosenses, estando preso en Roma. Pero Timoteo fue escrito antes, cuando él andaba libre. Entonces de Corinto escribe a Timoteo, ¿ok? Y luego va a pasar por Macedonia y llegar. Y ya no va a llegar a Éfeso, pero va a recoger todo y vámonos a Jerusalén. Queda preso, por fin después de 2 años va rumbo a Roma. Se hunde el barco en una tempestad, llega por fin a Roma. Entonces 2 años esperando audiencia y escribe Efesios, Colosenses y Filipenses. Entonces, viendo eso podemos decir, ok, es un poco después de 1 Timoteo. Pero Pablo tiene algo que recalcar con los Efesios. Entonces lo que tuvo que hacer Timoteo lo hizo bien, porque no está corrigiendo, simplemente les está afirmando y fortaleciendo para hacer lo que tienen que hacer. Pero no dice, ay tontos, ay torpes, cambien eso, como los Gálatas o los Corintios. Entonces Timoteo hizo algo bien unos años antes. Pero entonces 35 años en el futuro, los nietos de estos necesitan escuchar algo que lo que leímos en Apocalipsis. Nomás para que entiendas, cada generación necesita una obra de Dios. No es suficiente decir es que mis papás, Dios les alcanzó y pues como familia cambiamos. Ajá, ¿y tú? Y ahora eres papá, ahora eres mamá. O sea, sucede muy rápido. Y necesitamos darnos cuenta, tú realmente, ¿qué es tu testimonio a tus hijitos que están muy pequeños todavía, pero qué puedes contar de lo que Dios hizo en tu vida? Que cómo sabes que Jesús resucitó. Ahora, cuando Juan escribe su evangelio, verdad que él hace mucho énfasis en la muerte física de Jesús. Enfatizando, porque el gnosticismo decía que Jesús simplemente era un espíritu con apariencia humana, pero Dios siendo espíritu nunca podría ser humano. Entonces hace énfasis en lo que era forense de su muerte, que la lanza en su costado no era para cachar la sangre, Indiana Jones y todo eso, era para reportar, dice, el que vio estas cosas, o sea, prueba no de eso murió, sino que ya estaba muerto. O sea, era prueba de la forma y causa de difunción para levantar el reporte que el centurión tenía que dar. Por eso quebrantaron las piernas de los otros 2, llegan a Jesús y no, porque ya estaba muerto, pero para cerrar el caso y el expediente, órdenes de Roma, entonces tenían que comprobar difunción. ¿Ok? Entonces, muy importante, muerte física. Pero habiendo dicho, Padre, en tus manos encomiendo en mi espíritu, expiró. Ok, entonces muerte espiritual, muerte física, su alma se fue, se rasgó el velo, pero entonces también Pedro dice que fue y predicó a los espíritus en el infierno.
¿Okay? Y al tercer día resucitó, y otra vez haciendo énfasis Juan en lo que es forense de que es una resurrección física, que Jesús, aunque su cuerpo no estaba sujeto a leyes de física en nuestro cosmos, o sea, entra en el aposento alto donde están encerrados y así las paredes no le afectan. Pero entonces están así pensando que es un espíritu lógico porque entró sin abrir la puerta. Entonces pide algo de comer y especifican, comió esto. Y lo vimos, testigos, y tenían que tener eso fuerte. Por eso Pablo le dice a Tomás, bienaventurado el que no vio y creyó, pero ahora crees. Y Tomás fue a ser mártir en la India, donde hacen distinción entre alma y cuerpo. Entonces fue a plantar una iglesia allá y llegar a comunidades en la India. Entonces, viendo eso, Tomás necesitaba poder ser mártir, ser testigo fiel, que eso es lo que significa mártir en griego, es un testigo irrefutable. Entonces Juan dice, el que vio estas cosas da testimonio, y sabemos que su testimonio es verdadero, porque eso fue posterior a su exilio en Patmos, que fue a causa de querer ejecutarle y que no murió. Entonces parte de la ley romana era no aplicar 2 veces el mismo castigo. Entonces ya no le podían hacer eso. Entonces exilio. Y cuando ya le sueltan, llega a Éfeso, verifica 3 evangelios, cancela los demás por si quería saber, pero escribe el suyo. Entonces incluye esos datos, que cómo murió, que quién lo vio, y lo puedes verificar con ellos, y cómo resucitó. Entonces los ángeles quitan la piedra de la tumba no para que salga Jesús, él podía salir, sino para que Pedro y Juan y después todos los demás que entraron a ver pudieron ver todo, y los ángeles cuidando la escena, que nadie mueva las cosas, que nadie contamine la evidencia, y que se pueda hacer en forma de forense que sí resucitó. Okay. Eso es importante, que lo que el Evangelio está presentando desde entonces al mundo es eso, que Dios vino a redimir cuerpo, alma y espíritu, y sí importa cómo vives y cómo te congregas y en qué mente y en qué corazón y hasta la actitud de tu cuerpo. Dices, no, pues yo no alzo mis manos. Ok, está bien. ¿Por qué? Vamos a decir, es por orgullo. Por orgullo. Y eso no es asunto de tu cuerpo, es asunto de tu alma. O sea, tú dices, no importa lo que hago con mi cuerpo. No, de acuerdo, pero tu alma está podrida y necesitas arrepentirte. O sea, no, ve. Y cuando vienes con tu sencillez y en buena fe y dices, ok, Dios, tú enséñame. Tú eres mi Señor, tú me salvaste. ¿Tú qué quieres? Y todos así. Entonces empiezas con tus antenas así. Entonces vienes así, comadre, traje una calabaza en dulce. Y vienes así. Vienes, algunos, los hombres, estoy ayudando a mi amigo a cargar su pantalla grande. Así, otras así, otras así. Ay, comadre, ¿cómo te cuento? Y entonces estamos así. Y otros de plano. ¡Gol! Es así. Entonces, o sea, pero son asuntos pendientes y es complicada la iglesia. Y tú y yo somos complicados, ¿sí o no? Pero entonces no venimos a ponerte un zape. ¡Alza bien tus manos! ¡Caray! O sea, no, pues ¿qué? Es complicado. A lo mejor te operaron aquí, no puedes. Entonces estás nomás así de Sagrado Corazón de Jesús. ¿Okay? O sea, hay de todo. Yo me fijo. Es bien entretenido. Es increíblemente bella y complicada la iglesia. Y cuando captas eso, siempre han habido problemas, siempre deficiencias, siempre retos muy grandes, y Dios no se desespera. Entonces, ¿tú por qué? No tengo derecho, no tengo la libertad de desesperarme donde Dios no se desespera. Y donde Él se hace presente con su ayuda, yo también. ¿De acuerdo? Amén. Ok, entonces sigue hablando Pablo a los Efesios.
Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Digno quiere decir que del mismo peso. Entonces, con el mismo peso, entonces ya tenemos que interpretar diferente lo que pasa cuando Jesús pasa frente a Pedro y a Andrés, lavando redes, Juan y Jacobo remendando redes, y dice, sígueme. Y están como que muy setenteros. ¿Qué onda, chavo? Sígueme, vamos a algo muy chido, es el reino de Dios. O sea, sígueme, es autoridad. Sígueme, deja todo, deja eso, sígueme. El mismo peso que iba a la cruz, Bartimeo entendió, dejando todo lo siguió. ¿Por qué? Porque me devolvió la vista y no quiero perder de vista a este hombre. Y tú y yo tenemos que ser así, no, perdón, o sea, o alcánzame o allá te busco, pero yo no puedo perder de vista al que me llamó. Distraído, entretenido, etc. Entonces piensa cómo vamos. Entonces, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos. Mira, la exhortación comienza con eso. Parte de dar peso adecuado a tu forma de vivir es soportar a gente complicada. O sea que Dios ya lo sabe, que lo vas a necesitar. Entonces, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Obviamente a los que no necesito soportar porque me es fácil, no necesito mansedumbre y humildad y todo. Es para aquellos que es más complicado soportarles. Necesito algo más, algo extra. Y Dios dice, sí, aquí está. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. No es la unidad de liturgia, ni la unidad de opinión o algo así, sino la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Eso es lo que tenemos en común, paz con Dios. Y lo que también tenemos en común es ser morada de Dios en el Espíritu. ¿Ok? Eso es lo que tenemos en común. Y esas son las cosas que no se mueven ni cambian. Entonces eso es lo que tenemos que defender y tener firme en nuestras manos. Entonces dice, un cuerpo, que es la iglesia, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces eso es lo que tenemos en común. Pero donde puede haber como diversidad, dice, a cada uno de nosotros le fue dada la gracia, el favor de Dios, conforme a la medida del don de Cristo. No conforme a tu talento o tus dones, sino conforme al don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Okay? Así como el credo lo hace en resumen. Y él mismo constituyó a unos, no a todos, a unos apóstoles, a otros, no a todos, profetas, a otros, no a todos, evangelistas, a otros, no todos, pastores y maestros. Pero, dice, es a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, ¿entiendes por qué yo soy tan molón? Porque no tengo otra cosa que hacer aquí entre ustedes. Es esto. Inculcar, instruir, decir y repetir y pararme de manos y hacer maroma y lo que tú quieras. Pero no tengo otra cosa que hacer aquí en la iglesia que esto. Pastores y maestros y evangelista. Entonces a veces cambias de sombrero y pones esto. Ahora no soy policía, soy bombero. Ahora soy médico. Ahora soy taxista. Ahora soy de plano payaso. Entonces así. Y hacer de todo lo que sea necesario. Pero dice, a fin de perfeccionar a los santos. Efesios comienza a los santos y fieles que están en Éfeso. Ahora por tradición un santo no lo es hasta que en el cielo y haya, creo, 2 milagros atribuidos a una petición en nombre de ese santo. Entonces Juan Pablo II, para ser santo, aparte de tener a su compadre Benedicto firmando, entonces aparte de eso, mínimo 2 milagros atribuidos a él, pero ya muerto.
Pero la Biblia escribe a los santos y fieles en Éfeso, no en el cielo. Y escribe a los corintios y llamados a ser santos, pero no hasta el cielo, ahora empieza. Entonces tú y yo tenemos que quitarnos la idea que pues ahí voy poco a poco. ¿Por qué tan así respetuoso? Si en otra cosa eres bien cabezudo y bien atrabancado, pero ahora sí muy delicado y muy prudente y poco a poco. No, échate todo al mar del amor de Dios. Necesitas eso. Piensa, si nuestro Dios es fuego consumidor, era fuego consumidor lo que María envuelve en pañales y acostó en el pesebre, pero no se veía como fuego. No, ¿quieres ver? ¿En serio? ¿Solo así crees? Porque los israelitas vieron el fuego y no creyeron. ¿Okay? Entonces necesitamos ver eso, pero no dejó de ser fuego consumidor porque nació en Belén y que lo acostaron en un pesebre, y no dejó de ser fuego consumidor cuando lo clavaron a la cruz, y seguía siendo fuego consumidor cuando comió un poco de pescado y un poco de panal de miel delante de los discípulos el día que resucitó. Siguió siendo fuego consumidor. Y necesitas conocer a tu Dios que te salvó. Necesitas conocer al que más te ama. Y necesitas ir más adentro del asunto. Entonces, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para servir unos a otros, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Eso es una obra hermosa y complicada, la unidad de la fe. Ay, que no me gusta como da Navegantes. ¿Cuánto te cuesta? Pues el manual. No te están cobrando colegiaturas y matrícula y todo eso. Pero no me gusta. No es un restaurante, cómetelo. O sea, dices, ay, ¿cómo? Sí, querías como ser familia de Dios. Entonces ahí te va tu familia. No soy cocinera, soy tu madre. Y quedé con estrías. O sea, y ahí te dan. Y tú dices, no, sí, ahí estás, come. ¿Ya quieres más? Sí, mamá. Estuvo rico. Así. Y luego el 10 de mayo le llevas, o sea, es inteligente. Ya le llevas su sala, su tele, así le llevas a pasear. Pero ¿cómo te crió? Apache. Tu señora madre que está en la gloria de Dios hoy, la extrañas, pero ¿qué onda con la chancla? Entonces, o sea, pero entonces quieres estar aquí y ¿qué? No es un spa, es la iglesia. Somos complicados y tú también. Y es increíblemente bello esto que Dios está haciendo. Siempre me quedo maravillado. Siempre. Por lo bello y por lo complicado. Y si lo es para uno, lo es para Dios. Bello y complicado. Entonces igual no te agüites. Ya que muchos están de regreso después de encierro, después de contagios, después de muchas cosas. Algunos dicen, no, pues aquí yo vengo ya nuevo porque pues, ¿cómo te cuento? Entonces, ¿están con todo eso? Digo, sí, así es. Y todos ya tenemos nuevas páginas en la historia de gracia, que es tu vida. Que Dios está agregando información, nuevos contenidos. Y dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Estos no eran. O sea, los efesios tenían raíces y tenían fundamentos ya, pero siempre hay gente que está llegando. Entonces, ¿cómo? Tenemos que cuidar eso, tenemos que ayudar eso, que no seáis como niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Que después Jesús tiene algo que decir, 30 años después, en Apocalipsis 2, tiene algo que decir. ¿Por qué? Se dejaron llevar por algo. ¿Okay? Entonces, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y hay casos así, desde púlpitos que saben que están engañando, pero no importa, funciona. Pero pega, no importa, pero pega, funciona.
¿Ok? Entonces, eso es tremendo. Y dice, ¿pero cómo? No hay temor de Dios. Pero al rato, y Pablo lo va a recalcar con Timoteo, al rato se va a descubrir. ¿Ok? Entonces, más vale nosotros ser sin tapar defectos, andar en la luz, y si me aguantas hoy, ya no te asusta nada. Entonces, por estratagema de hombres que para engañar, que es desviar, emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, y siempre hay una alternativa, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí. Y luego veo el cuerpo de Cristo en acción, la iglesia, y digo, ay, bien concertado y bueno, pues un poco así, que descaderado, que así, que me dio como un esguince y andan con collarín y un brazo así y una mano así, y este dedo no lo fracturé, ya no lo puedo doblar, y así va la iglesia como zombie hacia ti. Buenos días, Dios le bendiga, vamos a comenzar el servicio, y están así. Dice, sí, accidentados. Todo nos ha pasado, ¿sí o no? Entonces algunos te ves muy bien aquí, pero por dentro estás todo lisiado, todo así encorvado, todo así encogido, una mano seca, un ojo para allá y otro para acá. O sea, estás así, dices, sí, pero gracias a Dios. Por eso es complicado y es bello. Y ahí vamos. Y en un día, en un cerrar y abrir de ojos, seremos transformados. Y lo que Dios está haciendo, que quizás nadie se dé cuenta, ya será manifiesto. Por eso, pacientes, por eso, perseverantes. Todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Entonces los de estacionamiento te dicen aquí, más pegado por favor, y tú mutuamente ayudando, dices, sí, así lo voy a hacer. Voy a obedecer al estacionamiento. Y él es paciente porque eres torpe para estacionar. Entonces, o sea, ahí está y todo, y sí, pero es ayudando mutuamente y algo bueno sucede. Es complicado, pero es bello. Y recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Todo eso es lo que nosotros hacemos. Dios lo permite, Dios le da la fuerza y la energía para poder hacer, pero es lo que hacemos. Dice, esto digo y requiero en el Señor. O sea, esto no es opcional para ti ni para mí. Dice que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Una de las razones que las redes son eficaces es porque por vanidad de mente, o sea, cabeza hueca, siempre hambre y sed de nuevos contenidos. Un meme, un gráfico, un TikTok o algo que te distraiga, nuevos contenidos. Es pura basura. No quiero decir que sea pecaminoso, simplemente es basura. Reciclables. Entonces así, es en la vanidad de su mente, y tú y yo tenemos otros contenidos que podemos dejar ahí. Pero dices, ay, pero qué flojera. Sí, pues, flojera tuya, no mía. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, no por falta de decirle, mamá. Tú ya le dijiste a tu hijo, a tu hija, o sea, no es por falta de decir. Y dice, ay, que fui mala mamá, es que no fui consistente, es que fallé en muchas cosas. Ajá, y. A ver, ¿quién aquí tuvo sus padres y su madre que eran perfectos y nunca la regaron en nada? Bueno, entonces, deja de azotarte porque no soy... No, pues así nos pasó. Y aquí estamos. Y sabemos vestirnos, desayunar, conducir carro y llegar aquí a pesar de tener la familia disfuncional que tuvimos, tú y yo. ¿Ok? Entonces ya podemos dar vuelta con esa hoja. Ya no sirve de excusa. Entonces es, ok, bueno, la ignorancia que ellos hay por falta de enseñanza, por falta de buen ejemplo, por falta de buen programa de niños en la iglesia, por falta de dinero para mandarle al mejor colegio, ni dice no, por la dureza de su corazón. Finalmente, el problema humano nace allí.
en el corazón, y por la dureza de su corazón, ignorancia de Dios. Por la ignorancia de Dios, ajenos de la vida de Dios. Ajenos de la vida de Dios, entendimiento entenebrecido. Entonces lo puedes voltear y decir, ok, bueno, pero dice, pero vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, versículo 20. Entonces lo podemos echar al revés. Dice, los cuales que después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero si lo voy haciendo al revés, aprendí a Cristo. Nuevo corazón, nueva criatura, renovar mi entendimiento. Entonces andar en la luz, no pecar. Amar la luz, amar la verdad, siguiendo la verdad en amor, versículo 15. O sea, empiezas a ver esto, entonces ya no hay vanidad de mente, entendimiento entenebrecido, dureza de corazón. Dios va sanando y remediando todo el problema humano, pero es a partir del Evangelio, y tu corazón necesita saber que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Entonces, si no te está salvando, porque no creíste. Es que veo muchos defectos, sí. Entonces, ¿qué quieres? ¿Que un hombre perfecto te venga a decir qué hacer? Ya vino y lo crucificaron, así es que en él no va a haber más de eso. Ya tienes que aguantar con lo que fue escrito y con millones durante 20 siglos que están parados frente a ti diciendo, es la verdad y puedes confiar. Vive de acuerdo con eso, es la verdad. Camina en la luz, camina en el Espíritu, camina en amor, cree en Jesucristo, mira para arriba, Él viene pronto. Y millones nos están diciendo eso, y tú tienes que decidir si tienen algo realmente de peso en su testimonio. Y tu pastor, los estacionamientos, lo que sea, siempre va a haber alguien que no la hace, como tú comprenderás. Que no la hace, que no es consistente, que no es congruente en lo que dice y lo que hace. Sí, ajá, así es la iglesia, bella y complicada. A mí ya no me asusta. Y me quedo, intenté componer lo complicado, no pude, pero me quedo para estar mirando lo bello de lo que sucede. ¿Ok? Entonces, dice, mas vosotros no habéis aprendido hacia a Cristo, versículo 20, si en verdad le habéis oído, habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, dices, ¿pasada? Sí, o sea, ya no, ¿verdad? Es como la pregunta, ¿verdad que ya no le golpeas a tu mujer? O sea, ¿cómo contestas? ¿Sí o no? No, sí, no. Ay, otra vez la pregunta. O sea, no hay forma de salir limpia de esa pregunta. Ok, entonces, pero es la pasada manera de vivir. Capítulo 2 de Efesios describe eso también. O sea, ¿por qué era así? ¿Cómo éramos? Y así. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Eso hazlo tú. Ya no es tanto decir, Señor, ayúdame con mi carácter. Quita mi carácter. Entonces arranca tu alma. Ay, no. No, quítalo tú. Despojaos de eso. Del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Por qué le escuchas? Tus razonamientos del pasado te empujaron al punto donde Él te salvó. Entonces ya no escuchas sus razones. Es como en Google Maps. Esa señora te va diciendo, en 300 metros, gire levemente. Una vez veníamos por el segundo nivel, cuando era nuevo en México, entonces me estaba diciendo, porque segundo nivel no sigue exactamente la calle abajo. Entonces me estaba diciendo, en 300 metros, gírele, pues es una caída de... Está loca esa señora, ya no, porque ella está siguiendo la versión de estar en el suelo y no en segundo nivel. Entonces, o sea, digo, no, yo no le voy a hacer caso, está ciega. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos de nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Tienes algo mejor que hacer. Y aquí te lo está diciendo cómo es. Por lo cual, desechando la mentira,
hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Lo que hago sí te afecta, lo que haces sí me afecta, aunque te quedes en casa, sí me afecta, sí te afecto. Entonces, cuando captamos eso, tomas como mucho más en serio lo que Dios está haciendo entre nosotros, aun cuando no estamos reunidos. Lo tomas muy en serio y empiezas a orar diferente, empiezas a vivir de otra manera y sabes que de repente Dios te pone en la raya con la herramienta y el contenido de esperanza que alguien necesita. ¿Por qué? Porque estás tomando en serio las cosas. Entonces dice, airaos, checa esto, airaos pero no pequéis. Y dices, ¿pero cómo? O sea, yo tengo una modalidad nada más de enojo, o sea, pum, Hulk, y o sea, como que me recupero y ahí estoy. Nunca se rompe su pantalón y se vuelve a encoger, pero bueno, es un cómic. Pero yo soy como Hulk, o sea, me pongo verde, hago esto, hago el otro, deshago, es un montón de escombros, y ahí está el profesor. ¿Qué pasó? Y ruina y desolación alrededor. Pero fíjate, eso realmente no es cierto. No es cierto. O sea, todos tuvimos eso, igual de tu señora madre, que Dios la tenga en su santa gloria, que podría estar, niños, quietos, groseros, de cada bla, bla, bla. Suena el teléfono de esos cuando era así una ruedita y así una bocina que te dejó un hoyo aquí. Así, cállese. Entonces así, bueno. Ay, hola Lolita, ¿cómo estás? Y te mira así nomás con los ojos, ya te acribilló, así. O sea, entonces sí puedes controlar la ira. Ahí está. Y desde tu infancia te demostraron. Entonces ya no es excusa. Entonces, airaos, pero no pequéis. Está tremendo. No se ponga el sol en vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces, muy serio. Tienes que tomarlo más en serio. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. La iglesia desde el principio estaba en primera fila dando al que necesita, como los chinos cuando estaban soldando las puertas en Wuhan al inicio de la epidemia, que ni era pandemia todavía. Entonces, al inicio y soldándoles en su casa, llevaban medicina y ropa y agua a los que ya presos por el gobierno. Tú te quejas de tu gobierno, no sabes. Entonces, o sea, ya soldados ahí es un ataúd. Van a quitar la soldadura cuando ya están muertos o si sobreviven. Entonces ahí están aquí, atrapados en su casa y les dan alimento a los cristianos y otros decían, están locos, ¿no tienen miedo de eso? No. Y tengo que bajar la mirada ante los chinos. Son cristianos, un solo Dios, solo Padre, solo cuerpo, una sola esperanza, pero como que me doy cuenta, yo no tengo la esperanza, no tengo la misma fe, no tengo el mismo Padre quizás que ellos. Entonces sí tenemos que contemplar eso y decir, y no tenemos excusa. Entonces sí podemos asumir y en nuestros tiempos enfrentar lo que está pasando y contestar con lo que necesitan escuchar. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién? Entonces, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para necesaria edificación. Entonces siempre es bueno y siempre es necesario edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué es lo que impartes? Entonces muchas cosas, muchos contenidos se están circulando, están quitando la paz, están quitando el valor, están infundiendo miedo, están paralizando. La gente no está volviéndose más prudente, sino simplemente miedosa. Eso quiere decir que el origen de la información es falsa. Si fuera verdadera, es como ruta de evacuación. Si te volteas, puedes ver ahí, hay un incendio, dice extintor. Entonces, ruta de evacuación, o sea, no trates de salir aquí porque sin alas no lo haces. Entonces, es por aquí. Entonces, es eso. O sea, prudencia es como para volverte a juicio y poder decir, es por aquí y es por allá.
y vámonos. Entonces eso, o sea, cuando hay pánico, ¿qué es lo que sosiega el pánico y devuelve la razón? ¿Y qué es lo que lo está robando? Entonces tienes que usar discernimiento, decir esto no sirve. Es un dato contaminado y no sirve. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo puedo ser prudente y salir bien de esto y los que van conmigo también? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y eso es lo que tienes que estar haciendo con tu tiempo en Internet. O mejor Candy Crush y ahí muere. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de redención. No es nada más el predicador ungido, cantante ungido, algún siervo o sierva ungidos o algo así, sino todos nosotros sellados para el día de redención. Ya le pertenezco a alguien y mi libertad es limitada a sus gustos. Se llama Jesucristo. Dice, ay no, pues eso es mucho. Digo, ok, entonces no eres de Él. Fíjate cómo va la cosa, es muy simple. Si tu voluntad no está entregada, ¿tú cómo me dices que eres de Jesucristo? Bueno, ¿qué te impide? ¿Qué te impide? O sea, necesitamos captar eso, decir, no, pues ya se acabó el tiempo para estas jugadas, ya se acabó el tiempo para hacer esto y para excusas, o sea, ya se acabó el tiempo. Si la pandemia nos ha enseñado algo, es ahora sí, ¿sí o no? Entonces, bueno, a la de 3, 1, 2, 3, ahora sí. Porque si no, ¿cuándo? ¿Cuándo pensabas? Entonces, sí, viéndolo así, porque el mundo en que ellos vivían, los efesios, ellos sabían que mañana puede haber un alboroto, mañana puede haber eso. Dentro de lo que era la paz romana y mucho orden y mucha seguridad y ley y todo eso, dentro de eso, en cualquier momento, se quema la mitad de la ciudad y los cristianos son la culpa. ¿Okay? Entonces tienes que saber eso, decir, ok, cuando estás y cuando el viento va en popa, no tienes que remar, pero cuando se apaga el viento, tienes que remar. Vas a hacer brazo y espalda, te vas a lucir en la playa, pero tenemos que llegar. Entonces es eso, es meter brazo, meter mano, cansarnos en eso. A veces es así, a veces es de otro modo, pero queremos llegar. Entonces así avanzamos, aprovechando los días. Aquí más adelante en capítulo 5 dice, quítense de vosotros, no es pedirle a Dios que lo quite, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Sí, ouch, cómo duele, porque dice, híjole, pero ¿qué me queda? Mucho espacio para mansedumbre, humildad, misericordia, amor. O sea, te queda ya espacio. Es como sacar toda la ropa que no vuelve a ser tu talla. O sea, ya, date cuenta. Es más, ese pantalón acampanado de los 70, nunca, conviértelo en otra cosa. En una cobija para tu perrito o algo, pero no te va a venir y si lo pones todos van a decir, ¿y tu vestido de qué? Si no es Halloween, o sea, así te van a ver raro. Entonces, cuando quitas todo eso, dices, sí, pertenecía a quien yo era, pero no me pertenece, realmente no me viene. Y necesitas captar eso, decir, tengo la oportunidad por un desastre nacional y global, tengo la oportunidad, ahora sí, de hacer vida nueva. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y hay gente que ha pasado cosas indecibles. Dice, pero ¿cómo lo puedo perdonar? Como Dios lo perdonó en Cristo. Ve a la cruz y dices, lo puedo perdonar, pero no lo puedo olvidar. Dios no dice, cuando tú confiesas de, ay, no me acuerdo, ¿a poco? Ya no me acordaba. Él promete no olvidarlo, sino no traerlo a memoria, no recordar.
Dios que es omnisciente, que sabe todo lo que fue, lo que es y lo que habrá y lo que habría si otras cosas sucedieran que no van a suceder, pero Él sabe todas las permutaciones y todas las posibilidades, sabe todo cuando es todo. Y Él dice, yo prometo, pase lo que pase, diga quien lo diga, yo no me acordaré de tus transgresiones. Es su palabra y Él promete. Entonces Dios hace una promesa y hace una decisión. Y ¿sabes qué? Todos los días Él tiene que renovar su promesa porque yo sigo probando su promesa. Y sí, no lo recuerda. Y lo vuelvo a hacer. Y no dice, Jaime, ya es mucho. No incluye lo de ayer y lo de hace 10 años, no lo incluye con lo de hoy. Eso es mucho. Y dice, ay no, es tremendo. Sí, y Dios ya te partió a la mitad, simplemente perdónalo. Lo puedes recordar todo el tiempo y hasta sirve porque es parte de tu historia. Poder recordar algo habiéndolo perdonado. Es un testimonio de lo que Dios hace en nuestra vida. ¿Okay? Entonces, viendo eso, ya tenemos esto, es lo que era la expectativa de Dios para los efesios. Un poco después de estar Timoteo con ellos. Entonces vemos que como que no hay una nueva fórmula, no hay una nueva visión, no hay un nuevo mensaje, es esto y sigue siendo. Entonces esto ya quedó para nosotros y luego 35 años después Jesús tiene algo que decir a los de Éfeso. Recuerda, arrepiéntete. Haz las primeras cosas. Entonces, y esto lo encontramos como tan actual también. Vamos a ponernos en pie. Y ya después, ya podemos meternos aquí en 1 Timoteo 5 y entender por qué habla de cosas que casi sin importancia, que deben ser obvias. Digo, porque la iglesia en cada década, siglo, en cada década necesita recordar y recalcar estas cosas. Entonces vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Un Señor, un Padre, una fe, una misma esperanza, un cuerpo, una sola morada de Dios, aunque somos muchos. Y te damos gracias por eso, Señor. Gracias que tu palabra es una sola pieza. Te damos gracias, Señor, que lo que has hecho en nosotros, aunque cada uno tiene su historia, simplemente son párrafos en una historia mucho más grande que es tuya con la humanidad. Y que realmente la pluma está en tu mano, la tinta es tuya y hasta vemos la letra que es tuya, Señor. Y esta historia mía y nuestra y de cada uno aquí, Señor, realmente es lo que tu mano está haciendo. Y reconocemos esto. Y tenemos mucho que decir y mucho que ofrecer porque tú has hecho algo real. Y te damos gracias, Señor. Y pedimos que sigas hablando, que sigas enseñando, instruyéndonos en tus caminos, Señor, y que hagas lo que es agradable para ti entre nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Rey de mi corazón, sea mi viento al navegar, mi ancla en tempestad, Él es mi canción. Rey de mi corazón, sea el fuego en mi interior, de mis días lo mejor, Él es mi canción. Otra vez, Rey de mi corazón. Rey de mi
les bendiga. ¿Por qué no volteas a la persona a tu lado? Saluda, ora por alguien antes de irte. Dile, ¿qué puedo orar por ti? Y nos vemos miércoles en algún discipulado o el domingo.